Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a este espacio, este nuevo jueves de webinar que día de hoy. Hoy vamos a tener un tema relacionado con la nómina electrónica. Importante hacer, pues, digamos, una mención especial respecto incluso a la información que fue enviada a los correos electrónicos junto con la invitación. Vamos a mostrarles precisamente también dentro de todo esto, un tema de configuración y funcionalidad el cambio en las URLs de proveedores en el servicio de nómina electrónica para que tengan presente cómo se realiza este cambio también. Entonces, bueno, para el día de hoy, para este tema, nos acompaña nuestra consultora de proyectos, Geraldine Acevedo. Ella nos va a estar acompañando durante este espacio. Recordarles que este espacio está siendo grabado, que posteriormente va a ser subido como tal a nuestro canal de YouTube y a la página web. Este encuentro, este video trataremos de hacerlo lo más pronto posible para que el día de mañana lo puedan tener allí por si tienen alguna duda específicamente respecto a este tema del cambio como tal en las URLs. Adicionalmente, recordar que el chat está habilitado, va a estar habilitado a lo largo de este encuentro para que realicen por allí las preguntas que les vayan surgiendo mientras Geraldine realiza como tal la presentación y que finalizando como tal este espacio vamos a tener la posibilidad de responder algunas de estas preguntas. No siendo más, agradezco nuevamente a todos su participación de este encuentro y les cedo la palabra a mi compañera Geraldine. Hola, muy buenos días para todos. Me presento. Mi nombre es Geraldina Acevedo. Como lo decía Andrés, mi cargo en este momento sería consultora de proyectos y es un gusto estar con ustedes entonces el día de hoy para que hablemos entonces del tema que nos convoca, que sería entonces lo que es el proceso de nómina electrónica. Efectivamente, como Andrés nos dice, de acuerdo al comunicado que se envió, también pues voy a darles como la explicación del tema de la actualización de las URLs para que todos entonces estemos sincronizados con la información. Entonces, empecemos entonces con el tema. Aquí apagaría entonces la cámara para poderles compartir pues como toda la información y al final resolver las dudas. Bueno, entonces, nómina electrónica, ¿cierto? Entonces, el proceso de nómina electrónica lo vamos a ver entonces en este espacio con lo que son las definiciones, vamos a ver lo que es el proceso de la generación, los ajustes o correcciones que podemos realizar y como unas preguntas frecuentes que hemos evidenciado que más se presentan como tal. Iniciamos entonces con lo que es las definiciones. En este momento lo que es la nómina electrónica. ¿Qué es la nómina electrónica? Es el proceso que nos permite como tal a los empleadores realizar o presentar como tal el soporte de pago de la nómina electrónica donde encontraremos los costos y deducciones que se relacionan pues a los pagos de la nómina en la empresa y se puede como tal deducir en el impuesto sobre la renta. Midase. En ese momento, Midase es un módulo que crea como tal la compañía, en este caso Praxis, para realizar lo que es la integración de la nómina electrónica entre Midasoft y el operador como tal y ante la DIAN. Allí también podemos como tal hacer las validaciones de la información que se está generando o que se está enviando pues como tal a la DIAN. Iniciamos entonces con lo que es el registro para nómina electrónica. En este registro es donde nosotros vamos a tener todo lo que es la configuración o parametrización del módulo de nómina electrónica. Es también cabe aclarar que la resolución de la nómina electrónica es la 000013, que es un anexo pues como tal que lo rige pues como tal la DIAN y que hay algunas inconsistencias o errores que está dentro del mismo documento que están con una regla de validación NIE y NIAE, que más adelante les voy a hablar un poquito sobre ellas. Entonces, iniciamos con la parte de registro o configuración. En este caso, entonces, la ruta en la cual hacemos estos parámetros o que están definidos los parámetros es gestión de nómina, proceso de liquidación, informes de prenómina, registro y registros para la nómina electrónica. Allí vamos a encontrar estas diferentes opciones de configuración. Vamos a iniciar entonces con la primera, que es múltiples compañías, y se las voy a mostrar acá. Espérenme, por favor.
Listo, entonces acá en múltiples compañías. Cuando nos paramos acá en múltiples compañías, aquí vamos a poder registrar todas las compañías o los NITs, perdón, con los que trabajamos dentro del sistema. Entonces, siempre que vamos a crear una compañía nueva, le vamos a dar en el botón más. Entonces, vamos a mirar esa que ya está creada y aquí vamos a diligenciar todos los campos que nos muestran, como son compañía, razón social, el NIT, la división, lo que es actividad económica, dirección, teléfonos, representante legal, el email. Aquí también tenemos unos campos más abajito, que sería el tema de envíos de correos de facturación y otros datos. Siempre pues debemos de revisar que todos los datos se encuentren pues como tal debidamente diligenciados. Listo, entonces acá en el siguiente paso, que es proveedores de nómina electrónica, acá nos vamos entonces a detener un poquito más para hacer entonces la explicación que se envió en el comunicado. Entonces acá es donde se configura el proveedor de la nómina electrónica. Entonces acá, por ejemplo, ya tenemos estos. ¿Qué pasa? Con el comunicado que se les envió para ustedes cambiar las URLs, que es lo que informamos en el comunicado, en este caso, aquí está la opción de editar, pero el proceso para realizarlo de manera adecuada es que debemos eliminar el registro y volverlo a crear. Antes de realizarlo, las sugerencias que nosotros realizamos para que nuevamente lo creen y que no tenga ninguna inconsistencia o ningún inconveniente es que primero ingresen a editar y le tomemos como una captura a la información que ya tenemos. Información importante, que en este caso, esta información de usuario y de contraseña son los usuarios que ya tenemos definidos para el ingreso a Midacen. Entonces, es muy importante que antes de que creemos el registro estén completamente seguros de la contraseña con la que ustedes ingresan a Midase, porque si ingresamos este parámetro mal acá, vamos a tener inconsistencias para realizar la transmisión de nómina electrónica y por ende ingresar a Midase. Entonces, como les indicaba nuevamente, creamos como tal el registro con esta información, la compañía, el proveedor, usuario, contraseña de Midase y las URLs, que en este caso nosotros se las enviamos en el comunicado por correo y también la podemos ver aquí en la presentación. Aquí, que estas son las nuevas URLs que debemos entonces actualizar. Listo. Em, la otra, los otros pasos para configuración y parametrización son lo que son tablas DIAN. Estas tablas DIAN para nómina electrónica, por lo general, Praxis las entrega ya predeterminadas según la resolución de la DIAN que les mencionaba, la 00003. Entonces, en caso de que haya algún cambio en la resolución o que agreguen información, por lo general se actualizaría pues como tal o se puede agregar como tal desde acá, desde el botón más. Pero pues de acá en adelante, básicamente las tablas que vamos a ver ya se entregan preconfiguradas en el sistema. Entonces, lo que son monedas, por lo general viene la que es pesos colombianos. En caso de que exista la necesidad de crear otro tipo de moneda, siempre lo vamos a poder realizar en el botón más, ingresando pues como los datos que nos pida llenar como tal el sistema. En este caso acá les muestro un poquito, nos va a pedir un código, descripción y el código pues ya definido por la DIA. Listo. Continuemos entonces. La otra es de clases de documentos de identidad. Como yo les indico, todo ya viene predefinido según la resolución. Acá encontramos todos los documentos en este momento aprobados en la resolución. Ya están predeterminadas. Y la división territorial, que serían como países, que también ya vienen predeterminadas según la información en la resolución de la DIA. Listo. Esto como tal por la parte de lo que es configuración o parametrización del módulo como tal. Listo. Entonces, vamos a continuar con lo que es la generación de nómina electrónica, que en este caso lo hacemos por la siguiente ruta, que en este caso es la misma que mencioné anteriormente, que es gestión nómina, proceso de liquidación, informes de prenómina, transacciones
integración de nómina electrónica, ya que no es por la opción registro, sino por transacciones. Cuando ingresamos, inicialmente la pantalla que nos va a mostrar es esta. Nosotros que debemos de seleccionar la compañía que vamos a integrar o a generar y el periodo que vamos a generar. Cuando seleccionamos esta información, él nos va a cargar los periodos que tenemos abiertos, que en este caso es muy importante tener en cuenta que siempre que se va a integrar la nómina electrónica, los periodos ya deben de estar acumulados y cerrados, porque toda la información que se transmite en la nómina electrónica viene directamente desde los acumulados. Entonces, una vez ya tenemos seleccionados los periodos a integrar, debemos darle la opción generación de nómina electrónica, en la cual nos va a cargar la siguiente pantalla. Nos va a cargar entonces este botón en la parte derecha. Allí nos va a mostrar entonces los periodos generados para proceder a integrarlos. Listo. Entonces, una vez generamos lo que es la integración, la siguiente pantalla que se nos va a habilitar nos va a mostrar unos estados. ¿Cuáles son estos estados? Generado, pendiente, aprobado y rechazado. Lo que nos va a mostrar en generado fue pues como lo que se transmitió. Lo que nos va a mostrar en pendiente es porque de pronto no se alcanzaron a integrar. Podemos nuevamente seleccionarlos e intentar integrarlos y ya él nos pasaría a un estado, o sea, aprobado o rechazado, según la información que se esté transmitiendo. Entonces, aprobados ya nos van a quedar pues los que hayan pasado de manera exitosa y los rechazados porque de pronto le haga falta algún dato, algún documento individual que de pronto no haya pasado y por lo general cuando quedan en estado rechazado, él nos va a mostrar una alerta con este botón en la parte derecha indicando cuál es el error que se presenta. Entonces, cuando genera el error, pues como les digo, él nos dice cuál es el error y ya pues los vamos a encontrar en rechazados, nos identifica, nos dice la alerta cuál es el error para poderlo solucionar. Listo. La validación de la información que se integra. La validación de la información la podemos hacer por lo que es MIDAC. El ingreso a MIDAC se realiza por el siguiente link, el cual también pueden encontrar como tal en la página como tal de Praxis. En este link siempre nos va a pedir el acceso con el NID de la compañía, el usuario que es el correo que se creó en proveedores y la contraseña que ya tengan pues designada para el ingreso a MIDAC. Para la validación de la información, entonces, la pantalla que nos carga para el ingreso a MIDAC nos va a mostrar para seleccionar la compañía que necesitamos validar y acá en este menú nos va a desplegar la opción de nómina integrada. Una vez estamos en la parte de nómina integrada, podemos consultar o nos muestra como unos filtros para realizar las validaciones, que sería con la fecha inicial, también nos muestra lo que es fecha final, el documento del empleado, consecutivo del comprobante y el tipo. Acá nos sale pues el botón de generar una vez tengamos los parámetros filtrados o los parámetros con los cuales necesitamos realizar la consulta. La validación nos la arrojaría así como la vemos en esta pantalla. Nos va a mostrar el consecutivo del comprobante. Recuerden que cuando se hace la integración, él nos muestra también un CUNE y que con ese CUNE se pueden hacer también las validaciones en la DIAN para confirmar de que sí haya pasado pues como el documento. Entonces nos va a mostrar fecha de emisión, el de vengado y el estado DIAN, que en este caso acá como lo vemos salen en aprobado. Acá en estos tres punticos nosotros podemos visualizar un documento en PDF. ¿Cómo nos va a mostrar el sistema de PDF? Que aquí les mostramos como una imagen de cómo lo estaríamos visualizando. Entonces así es como se vería. Y también tenemos la opción
de que este informe se pueda generar o exportar a un Excel con este botón, que si nos devolvemos un poquito lo podemos ver aquí también. Listo. Así es como la vista del informe de Excel que nos va a descargar. Este sería pues como el informe con toda la información de los empleados y el estado. Bueno, es muy importante en este paso o en este punto aclarar que nosotros tenemos tres ajustes que podemos realizar al momento de la transmisión de la nómina electrónica. Entonces serían el ajuste reemplazar, el ajuste eliminar y regenerar. El primero que vamos a ver es este que sería el ajuste reemplazar. Les voy a contar en qué momento se utiliza este ajuste. En este caso, estos ajustes siempre los vamos a poder realizar en la misma ruta: gestión de nómina, proceso de liquidación, informes de prenómina, transacciones, integración de nómina electrónica. ¿Qué campos vamos a diligenciar de la pantalla? La compañía, también el periodo en el que se transmitió y el tipo de ajuste que vamos a utilizar, que en este caso, el tipo de generación siempre va a ser la nómina individual. Él nos va a mostrar dos campos adicionales que serían estos dos para colocar el tipo de ajuste y la fecha en la cual hicimos la transmisión de la nómina electrónica. Entonces, cuando seleccionamos reemplazar, él nos habilita un campo de búsqueda. En este campo de búsqueda vamos a buscar al empleado, o si tenemos el CUN, el consecutivo o el nombre del empleado. Realizamos pues la búsqueda y el sistema nos va a mostrar, como lo vemos aquí abajito, el empleado que buscamos. Una vez tenemos el empleado, ¿en qué momentos? Les explico en qué momentos podemos realizar este ajuste o en qué casuísticas o situaciones. Cuando tenemos un concepto que necesitábamos que no se integrara en la nómina electrónica, o por el contrario, no se llevó algún concepto que necesitábamos que hiciera pues también base en esa integración que lo necesitamos transmitir. Entonces, aquí les muestro, por ejemplo, bueno, cuando nosotros configuramos los conceptos, nosotros los podemos configurar desde la ruta de gestión nómina conceptos. El concepto siempre debe llevar el código DIAN cuando se va a transmitir. Si no se va a transmitir, este código debe estar pues como tal en blanco, que esto lo podemos editar desde acá, desde este botoncito, desde esta ruta. Entonces, una vez identificamos de pronto el valor o el concepto que no se transmitió, venimos pues como tal a la ruta, le colocamos, en caso de que necesitamos que lleve ese concepto que no se transmitió, le colocamos el código de la DIAN correspondiente. Y aquí les voy a mostrar, teniendo en cuenta de que cuando tenemos el código acá en esta parte, él nos va a desplegar una lista con las homologaciones de la DIAN, de acuerdo, pues, digamos, a lo que se esté transmitiendo en el concepto. El tipo sea de deducción o de vengado nos va a mostrar la lista, porque ya para cada tipo de concepto nos muestra, pues, como tal el código de la DIAN. Listo, entonces, una vez ajustamos el concepto que se va a transmitir, nuevamente realizamos entonces el ajuste reemplazar y ya digamos en la DIAN, cuando ustedes consulten, nos va a salir el valor actualizado que necesitaba llevarse a por esa persona que generó la inconsistencia. Listo. El segundo ajuste que se puede realizar es un ajuste eliminar. Para este ajuste, nosotros tenemos dos situaciones en las cuales se puede utilizar este ajuste. Una de las situaciones que se plantea es que el documento de nómina individual se transmitió dos veces, o sea, quedó doble. Entonces necesitamos eliminar uno de los documentos que se transmitió. Y la otra situación es porque por error registramos un empleado con el documento errado. Entonces, en este caso, debemos también buscar pues llenar toda la información en la pantalla, el tipo de ajuste eliminar, la fecha y buscar el empleado con el que tuvimos la novedad. Eliminaríamos entonces aquí en la opción de eliminar la integración
Y ya la siguiente opción de ajuste que tenemos es el ajuste regenerar, que este se utiliza solamente para una situación, que es cuando identificamos que efectivamente el empleado se fue con un número de documento errado. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a la siguiente ruta, que es gestión de nómina, procesos de apoyo, procesos auxiliares, transacciones, cambio de código del empleado. Tenemos que cambiar entonces el documento de identidad y al momento de realizar el cambio del código, venimos a llenar entonces la información, pero con el tipo de ajuste regenerar. Buscamos el empleado y lo integramos nuevamente para que ya cuando lo visualicemos en la DIAN ya nos quede con el documento correcto. Listo. En este espaciecito buscamos como una serie de preguntas que identificamos que son las que de pronto más se les presenta a los clientes. En este caso, la primera que encontramos es, ¿qué hacer con los conceptos que no se requiere integrar a la DIAN en nómina electrónica? Cuando requerimos que algún concepto no se integre, aquí en la misma ruta donde yo les mostraba, que sería la parte de conceptos de nómina, vamos al concepto, nos paramos en la opción editar, le vamos a quitar el código de la DIAN. Aquí, en el primer campo de la lista, nos va a mostrar un espacio en blanco. Lo seleccionamos y le damos a actualizar. Y una vez lo actualizamos, cuando vemos el concepto nos va a salir sin el código. Adicional a esto, nos paramos en el concepto y debemos agregarle la siguiente variable. Se llama nom, no integra, y el dato debe estar en ese para que no nos lo lleve a la nómina electrónica. Esa es como la primera casuística que identificamos. Acá en esa otra situación planteamos de pronto algunos de los errores más frecuentes que se nos pueden presentar al momento de hacer la transmisión de nómina electrónica. Este es uno de los errores que se nos presenta, que puede ser error generando información CPRG, CPRD y debe configurar la tabla fases. Cuando nos dice tabla fases son formas de pago. Entonces acá nos dicen las formas de pago para el pago CN. ¿Qué nos dice aquí con este CN? Que es el consecutivo de la forma de pago que nos está generando la inconsistencia. Para solucionar este error, debemos ingresar a la ruta gestión de nómina, procesos de configuración, tablas de referencia y la opción de formas de pago. Como él nos muestra el código de la forma de pago que tiene la inconsistencia, buscamos cuál es, en este caso es la CN, y aquí podemos visualizar que esas fases son los códigos de la DIAN. Entonces, siempre que veamos algo refiriéndose a las fases, es el código de la DIAN. Entonces, acá en la imagen lo vemos que está sin código. Simplemente le damos en editar y le agregamos el código de acuerdo a la resolución. Otro de los errores que de pronto más frecuentes vemos que se puede presentar en la transmisión de la nómina electrónica, también nos dice, debe configurar la tabla fases con tipo CPT. Nos está hablando que fases sería código de la DIAN y CPT quiere decir que es un concepto, que es la tabla de los conceptos. En este caso, él por lo general nos muestra cuál es el concepto que tiene la inconsistencia acá. ¿Qué hacemos? Vamos al concepto. Lo revisamos, por lo general nos debe salir en blanco el código de la DIAN, que es lo que nos está llamando al error, y acá buscamos entonces el tipo, el código, perdón, de la DIAN que necesitamos por el cual se transmita. Se le pone el código, se actualiza, transmitimos y queda solucionado en este caso este error. Y el último error que en este caso presentamos sería errores de validación. No se encuentra información del consecutivo no PV. Para este error se pueden presentar en dos situaciones. Una de ellas es que los empleados que se están integrando se cambiaron de sucursal antes de realizar la integración.
En este caso, la solución es que cuando yo esté realizando la integración de la nómina electrónica, debo nuevamente mover a ese empleado a la sucursal en la cual se encontraba. Una vez yo realice la integración, nuevamente lo puedo dejar en su nueva sucursal. Ese es el primer factor. Otro de los factores o la segunda situación que se puede presentar es que no esté configurado de manera correcta el submódulo de consecutivos del sistema. Entonces, si no está creado de manera correcta, nos va a salir esta alerta y esta la podemos revisar allí mismo en la opción de informes de prenómina consecutivos del sistema. Listo. Esto fue como la información, pues, como lo que quisimos transmitir con la parte de nómina electrónica. Les voy como a repetir el cambio de las URLs para que de pronto, si no lo entendimos o no quedamos claros con la información, nuevamente pues quedamos como con ella. Entonces, el comunicado que se les envió nos indica que debemos hacer un cambio en las URLs del sistema. El cambio de las URLs se realiza por medio de la siguiente ruta, que sería gestión de nómina, procesos de liquidación, informes de prenómina y la parte de registros para nómina electrónica. Entonces, en la opción proveedores nómina electrónica es donde está registrado o donde registramos pues las URLs. Entonces, ustedes van a encontrar que ya lo tienen configurado, pero para hacerlo de manera adecuada, no lo vamos a actualizar, lo vamos a volver a crear. Las recomendaciones que nosotros realizamos es que antes de eliminarlo, veamos qué es lo que tenemos, qué información es la que tenemos acá plasmada. Entonces, lo ideal es que ustedes de pronto le tomen una captura a esta pantalla para que tal cual la información la volvamos a colocar y sabemos que lo único que va a cambiar son estos dos campos, la ruta de endpoint y la ruta archivo, que esta se les compartió en el comunicado. Entonces, esta información va igual nuevamente. Lo único que va a cambiar son estas dos. Debemos de tener en cuenta que el usuario es el usuario con el que se ingresa a MidaC. Y la contraseña debemos estar muy seguros de que sabemos cuál es la contraseña con la cual estamos ingresando a MidaC para que no vayamos a generar inconsistencias al momento de la transmisión y del ingreso, pues como tal a MidaC. Entonces, antes de igual hacer todo esto, es recomendable que prueben el acceso a MidaC, que están completamente seguros de la contraseña para que esta información nos quede de manera adecuada. Entonces, como les indico, es nuevamente volver a crear el registro con esta información, simplemente cambiando la información de estos dos campos, endpoint y ruta de archivo, que ya se les compartió entonces al correo. No sé entonces si ya validamos, si tienen algunas dudas. Ok, Geraldine, perfecto. No, realmente digamos acá las preguntas precisamente, y aprovecho para agradecer a nuestra compañera Sandra Pino, que se ha encargado como tal de dar respuesta a las preguntas que nos han hecho acá a través del chat. Ya con ello entonces digamos concluiríamos como tal este espacio. Agradecerte, Geraldine, por compartirnos tu conocimiento relacionado pues como tal con el módulo. Bueno, que acá por acá nos están dejando otras preguntitas. Bueno, igual acá están respondiendo. Entonces sí, ya digamos que con ello concluiríamos como tal este espacio. Agradecer a Geraldine por darnos o brindarnos su conocimiento, a los asistentes por compartir este espacio con nosotros. Recordarles pues que este webinar lo van a poder encontrar mañana en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web praxis.co/jueves de webinar. A Sandra, nuevamente gracias por brindarnos como tal respuesta a las preguntas que tuvimos a través del chat y a todos les deseamos que tengan un feliz día. Muchas gracias a todos por el espacio. Feliz tarde.